La Fundación SCP es una organización ficticia dedicada a la contención y estudio de objetos, entidades y fenómenos anómalos que desafían las leyes naturales. A lo largo de los años, la Fundación ha encontrado varios SCPs extremadamente peligrosos que amenazan la existencia de la humanidad. En este artículo, exploraremos los 5 SCPs más peligrosos que la Fundación ha encontrado. SCP-682, la criatura reptiliana indestructible. SCP-682 es una criatura reptiliana extremadamente peligrosa que posee una increíble capacidad para adaptarse y regenerarse. Se ha demostrado que es casi imposible matar a SCP-682, ya que puede sobrevivir a cualquier daño físico o ambiental. Incluso ha sobrevivido a la exposición a la radiación gamma y la eliminación del 90% de su masa corporal. SCP-682 es altamente agresivo y puede atacar a cualquier cosa a su alcance. La Fundación SCP ha intentado varias veces destruir a SCP-682, pero todos los intentos han fracasado. SCP-096, el hombre que llora. SCP-096 es una entidad humanoide anómala extremadamente peligrosa. Si alguien ve la cara de SCP-096, se desencadena una respuesta violenta en la entidad. SCP-096 entonces comenzará a perseguir a la persona que vio su rostro, sin importar cuánto tiempo o distancia tenga que recorrer. SCP-096 puede viajar a velocidades increíbles y puede superar obstáculos aparentemente insuperables. La única forma de evitar la persecución de SCP-096 es no ver su rostro. La Fundación SCP ha establecido protocolos especiales para evitar que SCP-096 escape de su contención. SCP-087, la escalera sin fin. SCP-087 es un fenómeno anómalo en el que una escalera sin fin se extiende hacia abajo en la oscuridad. El fenómeno es muy peligroso ya que cualquier persona que baje por la escalera es perseguida por una entidad desconocida. La entidad es extremadamente peligrosa y ha atacado a varias personas que han intentado bajar por la escalera. La Fundación SCP ha establecido una zona de contención alrededor de SCP-087 y ha prohibido el acceso a la escalera. SCP-610, la carne que ruge. SCP-610 es una enfermedad anómala que convierte a las personas en criaturas extremadamente peligrosas. La enfermedad se propaga a través del contacto directo con una criatura infectada o con cualquier objeto que haya estado en contacto con una criatura infectada. Las criaturas infectadas son extremadamente agresivas y pueden propagar la enfermedad a otros seres vivos. La Fundación SCP ha establecido protocolos especiales para evitar que la enfermedad se propague y ha creado una zona de cuarentena alrededor de las áreas infectadas. SCP-343, el ser omnisciente y omnipotente. SCP-343 es una entidad anómala que afirma ser omnisciente y omnipotente. Aunque parece ser completamente inofensivo, la Fundación SCP teme que SCP-343 pueda usar sus poderes para causar daño. La Fundación SCP a conclusión, los SCPs mencionados en este artículo representan algunos de los objetos más peligrosos y amenazantes que la Fundación SCP ha encontrado. Cada uno de ellos presenta su propio conjunto de desafíos y riesgos únicos para la seguridad y la supervivencia de la humanidad. La Fundación SCP ha dedicado innumerables recursos y esfuerzos para contener y estudiar estos SCPs con el fin de comprender mejor sus habilidades y limitaciones. Sin embargo, el riesgo asociado con estos SCPs sigue siendo alto, y la posibilidad de que escapen de la contención sigue siendo una amenaza constante. Es esencial que la Fundación SCP siga trabajando en la investigación y contención de SCPs para garantizar la seguridad de la humanidad.